Gloria al Señor. El Cristo, el pan de Dios. La meditación de esta tarde la hemos titulado así: el Cristo, el pan de Dios. Mateo 14, versículos 13 al 16. En nuestro estudio o nuestras meditaciones que traemos sobre el libro o el Evangelio de Mateo, mis amados. Me dice amén si ya lo tiene o cuando lo tenga para leerlo juntos. Amén. Gloria a Dios, qué rápidos son. Dice la Escritura así, versículo 13, Mateo 14. Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer, o compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Amén. Dejamos ahí la lectura y oramos al Señor para que nos guíe en la meditación de esta tarde. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, y damos toda honra y gloria a tu nombre por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande y esa misericordia tan incomprensible para nosotros. Señor, al redimirnos y salvarnos y reconciliarnos eternamente con el Padre por medio de tu sacrificio eterno, único, precioso, incomparable, inefable. Señor, que por medio de la fe en tu nombre tú nos has revelado y nos has hecho partícipes de la comunión con el Padre por medio de la fe en ti y en tu sacrificio eterno. Señor, gracias, porque no es porque lo merezcamos, sino porque tú has querido, Señor, salvarnos por tu misericordia. Bendito Dios, mientras meditamos en tu palabra, por favor, precioso Espíritu Santo, ministranos de principio a fin. Por favor, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento del Cristo, de nuestro Señor y Cristo Jesús. Instrúyenos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, y enséñanos esta tarde y revélanos en todo momento a Jesús como el Cristo. ¿Y cuál es el propósito, Señor, tuyo en esta escritura que estamos escudriñando esta tarde? Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. Bueno, ni modo. Tenemos, amados, en esta cita que leímos, una narración muy preciosa, ¿verdad? Muy, que dijera, muy particular y que produjo en el momento en que fue ejecutado, realizado por el Señor, pues produjo una impresión muy fuerte, produjo un impacto tremendo en las personas y hasta la fecha lo sigue provocando, aunque muchos pasan un poquito por así de largo. Dice el Señor alimentó a 4,000 y después alimentó a 5,000, ¿verdad? Como si estamos hablando de 5,000 pulgas, ¿verdad? O 5,000 gatos, o 4,000, no sé, borregos. Óigame, aquí esta cita, hermanos, nos habla de cómo el Señor alimentó de manera milagrosa, increíble, inexplicable, de la nada prácticamente. Dice aquí, miren, versículo 21.
¿Quieren leerlo conmigo? Y los que comieron, dice, fueron como 5,000 hombres. ¿Cómo dice? Sin contar las mujeres y los niños. No hacen cuenta de que en aquel tiempo las familias eran muy numerosas. No había televisión, hermano. Tampoco había métodos anticonceptivos. Óigame, si usted calcula 5,000 hombres y le cuenta por un barato tres hijos por cada hombre, se hacen 20,000 personas. Y la mujer, 25,000. O sea que por lo menos aquí, así baratito, 25,000 personas. Pero se da cuenta usted, o ya hizo esos calculitos en su cabeza, ¿cuántos son 25,000 personas? Es el estadio Flor Blanca o el estadio Mágico González lleno, hermano. No sé si usted ha ido alguna vez ahí, me imagino que para ver al hermano Solís o a la hermana Shakira, alguna de esas hermanos, ¿verdad? Del diablo, por cierto, pero me imagino que usted podía haberlo visto en alguna ocasión de su vida. O al hermano Vicente, cuando estaba vivo el hermano Vicente, ¿verdad? Ya ven quién es el hermano Vicente, ¿verdad? Pero bien, el asunto es que ese lugar, 25,000 personas. Más o para que usted tenga una ideita. Es un mar de gente. Y ¿sabe qué? Cuando el Señor vio esa multitud, mire el versículo 14, cómo lo describe. ¿Estamos ahí, hermano? Tenga la escritura abierta o el teléfono encendido, porque hoy ya ni Biblia quieren comprar. ¿Verdad? Ya aquí estamos más modernos que el diablo. ¿Qué dice el versículo 14? Saliendo Jesús, vio una gran multitud. O sea, ¿se da cuenta que era gran multitud? Pero mire esto. En estos tiempos, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas, todo ese montón de gente que se dice ministros de Dios, que son ministros de Satanás, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo confirma ya en 2 Corintios 11, del 13 al 15 más o menos. Olvídese, ¿qué hubiera pasado con un Dante Hebel ahí? Empieza a brincar de alegría de ver esos 25,000 personas, esa multitud. Porque a él no le viene interesado otra cosa más que sacarle dinero, que lograr un beneficio o que lo reconocieran allí, ¿verdad? Y que, este hombre tan locuaz, tan tan elocuente que es con sus palabras. ¡Qué bonito lo que habla! Le hubiera puesto a contarle chistes. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Estamos entendiendo eso? Pero es que mire, las multitudes, hermano, primero no son el propósito del Señor. ¿Está conmigo, hermano? En el sentido de que el Señor no necesita multitudes que le sigan. O ser afirmado porque le siguen multitudes. ¿Está conmigo, hermano? Pero ¿sabe lo que provoca las multitudes en el Señor? Y no solo en este momento, sino desde el principio de la historia. Lo que provoca en el Señor es misericordia, es compasión. ¿Me está oyendo, hermano? Y por esa misericordia del Señor, por esa compasión, es que el Señor a sus discípulos, que somos usted y yo, que no somos el gran montón, que en ese momento eran 12, ¿está conmigo, hermano? Les está enseñando qué es lo importante que ellos deben hacer a favor de esas multitudes. ¿Está conmigo, hermano? Dice, saliendo Jesús,
vio una gran multitud. ¿Y qué hizo? Se puso a contarles cuentos, ¿verdad? Se puso a querer agradarlos. No, dice, tuvo compasión de ellos. En otra cita de este mismo pasaje, de esta misma hecho, dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. En realidad eran ovejas sin pastor, hermano. Eran como ovejas sin pastor. Si usted lo traduce, lo lee ahí, eran como ovejas sin pastor. Óigame, las multitudes siguen existiendo en este tiempo, hermano. Las multitudes sin pastor existen. Son muchísimo más los que no creen que los que creemos. Los que no tienen la fe en el Cristo, los que no ven a Jesús como su Señor y Cristo, los que no son discípulos de Cristo, son muchísimo más que los que son. Pero es que el propósito de Dios, hermano, es que usted y yo entendamos que no vamos a alcanzar a las multitudes usando nuestros métodos, sino como el Señor lo hizo, predicando el Evangelio. Las multitudes no necesitan comida, hermano. Las multitudes no necesitan resolverles solo sus necesidades físicas o personales o materiales. ¿Me estoy oyendo, hermano? Las multitudes fundamentalmente necesitan creer en el Evangelio de Dios, creer en la persona del Señor Jesús como el Cristo, hacer del Señor Jesús su Señor, disponerse a ser sus discípulos, seguirlo a Él. Eso es lo que las personas necesitan. Y estoy hablando de la multitud, son las personas que nos rodean, que no han creído, que son como ovejas, porque todavía no son ovejas. ¿Se entiende? Por eso digo como ovejas sin pastor. Están extraviados, hermano. ¿Qué hace una oveja sin pastor, hermano? Mire, no tiene orientación de nada. Es un animalito cegatón, torpe. Si no tiene el pastor que lo guíe, ese animal se lo harta hasta un chucho. ¿Está conmigo? Hasta un perro se le puede comer. Porque no tiene la menor defensa, no tiene capacidad de cuidarse a sí misma. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, por eso es que el Señor hace esa comparación de ovejas y el pastor. Y Él desde allá, desde el principio, se identifica como el pastor. Amén. Porque sabe de nuestra condición frágil, necesitada. Porque, hermanos, perdónenme, si es que no podemos. Pero, mío, hermano, es que nuestra condición espiritual no nos permite tener la capacidad de agradar a Dios y hacer su voluntad. No podemos, hermano, no podemos. ¿Me oyó, hermano? No podemos. Diga usted conmigo, no puedo. Dígase usted mismo, no puedo. No puedo, no podemos, hermano. Por eso es que necesitamos absolutamente del Cristo. Y por eso cuando el Señor ve esa gran multitud, dice, tuvo compasión de ellos. No tuvo compasión de ellos porque estuvieran enfermos, porque no hubieran comido. Tuvo compasión de ellos porque, óigame, no habían creído en Él. ¿Está conmigo, hermano? Por favor. Porque no habían creído en Él. Sencillo.
¿Quiere verlo conmigo, hermano? Vamos a Juan capítulo 6, por favor. Mire, esta gente fue alimentada milagrosamente. Usted ya conoce la narración, ¿verdad? Y vamos a ahondar un poquito sobre eso. Vamos a entrar en detalle más adelantito. Pero yo lo que quiero que usted entienda es que lo que le preocupó al Señor, como se lo estoy declarando, no es que la gente no hubiera comido, no es que estuviera enferma, no es que estuviera necesitada. Lo que le preocupó al Señor es que esa gente no lo estaba viendo como el Cristo. Porque como el Señor le resolvió ese problema o esa necesidad temporal que era esto, miren, ¿verdad? Una necesidad física como comer. Mire, hermano, le aseguro que si aquí hiciéramos comida todas las veces que hay reunión, ya hubiéramos botado esto y no cupiera la gente aquí, porque la gente la comida la trae. Si aquí regaláramos víveres o muéveres, le aseguro que la gente viniera por montones. Porque la gente piensa, óigame, que la solución de su vida está en tener comida, en tener salud, en tener una casa, en tener carro, ¿verdad? En tener una llanta por lo menos, pero que tienen muchas, algunos hermanos y hermanas, pero el asunto es que la gente ese es su concepto. ¡Ay, qué lindo el Señor! Mire, me dio esta dotación, ¿verdad? Me gané este televisor, me gané. Cuando la gente, cuando puede satisfacer una necesidad temporal, se alegra. Mire la bendición de Dios. Mire, me vinieron a dejar este racimo de guineos de la gente. O este saco de arroz, o este saco de rata. No digo, pero está conmigo, hermano. Porque, óigame, bueno, para los chinos un saco de rata es comida, ¿no? Sin ofender a los chinos, porque se las comen, es cierto, y para los filipinos y toda esa gente allá de Asia, ¿verdad? Pero ¡ay, estoy bendecido! ¡Ay, mira, ay, qué lindo es el Señor! ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? Si ese es el propósito de Dios. Si ese es el propósito fundamental de Dios, no, hermano. No se afanen, digo el Señor, no se afanen por lo que se han de hartar o lo que se han de vestir. Hola, hermano. Va que sí, dijo el Señor. Solo que lo dijo en el hebreo correcto. Aquí en el hebreo salvadoreño es como se lo acaba de decir. No se afanen. Porque si usted y yo nos preocupamos solo por eso, hermano, perdemos de vista el propósito fundamental. Perdemos de vista lo importante. Amén, hermano. Por eso es que miren lo que después que esta gente, bueno, el Señor multiplicó. Habían ahí 2 panes y 7 chimbolos, ¿verdad? Y milagrosamente se hartaron los 25,000. Que estamos haciendo aquí calculitos bien rasaditos, bien así mínimo. Si usted le pone unos 5 bichos por cabeza, ya le hacen los 35,000. Porque le hemos sacado en base de 3 bichos por mí. Pero como le digo, por barato, 25,000 y comieron todos, dice, y se saciaron, hermano. Que dicen que hasta recogieron cestas de los pedazos de pan, 12 cestas. Y ya vamos a entender por qué sucedió eso. Ahora, pero mire, después todo el Señor les da de comer y se va al otro lado del lago ese, ¿verdad? Donde hizo este milagro. Del lago de Galilea o el mar de Galilea. Pero ahí va la gente, hermana, como que era el tiempo de los paquetes del gobierno, ¿verdad? Hay un montón de gente detrás del Señor, ¿verdad?
Y luego, bueno, hasta el otro lado. Y hallándole, mire, por favor, versículo 25 del capítulo 6, léalo conmigo. Y hallándole al otro lado, le dijeron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá, Señor? No nos avisaste. Estamos preocupados por ti. Jesús, aquí vengo a pedirte un milagrito. A pedirte que me des otro trabajo. Que me des otra mujer, que me des otro marido. Hola, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Va. Yo no sé si a ver si el Señor le estará hablando a alguno por ahí. Yo veo algunas miradas así, como algo sospechosas. Pero dice el Señor, mire, el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: miren, les voy a decir una gran verdad. Cuando dice de cierto, esto es una verdad innegable, ¿no? Les digo, sinceramente, ¿no? De verdad, ustedes me buscan por las razones equivocadas. Ustedes están equivocados conmigo. ¿Está conmigo, hermano? Está conmigo, hermano. Todo el que busca al Señor va a las iglesias o dice que es cristiano, buscando algún beneficio económico, físico, personal, material. Ya se equivocó, ya fue en la de Choto, como decía aquel señor famoso, ¿no? O como decimos aquí en el país, ya se fue en la de Choto. Ya se extravió el propósito. Ustedes me buscan, dice, no porque hayan entendido ese milagro, ¿por qué lo hice? Ese milagro no era para que solo pensaran en la gran barriga que tienen y se hartaran hasta 10 chimbolos con 20 panes, sino para que vieran en mí al Cristo. Está bien que se harten, y no es problema. No le estoy sacando la comida, le digo, Señor. Me estoy tratando de entender. El problema es que yo lo que les digo y lo que me da pena, dice el Señor, es que ustedes me están buscando solo por la hartazón, por la comida. Mire, dan ganas de llorar. Hay gente que dice, mi lista de peticiones. ¿Qué es eso usted? Lista de peticiones. Los falsos pastores, y maestros y profetas y todo lo que te quiera, diciendo a la gente que haga una lista de peticiones. Ay, Dios mío, hermano. Al principio del año, para que usted vaya en el transcurso del año, esto ya me la lleva. No, hombre, hermano. Si el Señor no nos ha consumido por su gran misericordia, hermano. Pero así tienen a la gente ciega, pidiendo por cosas. Orando en la mañana, orando al mediodía y orando en la tarde por milagros, por peticiones. Y hay un montón de borregos orando por eso. Digo borregos, de bobos pues, ¿va? Porque no, ni borregos, si fueran borregos por lo menos caerían en la categoría de ovejas. Un montón de gente boba, ciega, creyendo que el Señor les va a conceder esos milagros. Y buscando al Señor solo por el interés de una petición. La hermana Petronila ahora pide oración por su hija que se fue a Estados Unidos mojada, y ya sigue mojada por allá y va a venir mojada. Seguramente. El hermano Anacleto pide por su hijo que está preso allá en el Cocote por andar de mareo, o lo han confundido. Ay, Dios mío, bendito. Y así oramos por la hermana Lupe, no sé qué, porque no tiene trabajo y que... Hermano, sí. Y mire, yo creo que el Señor va a decir, ay, sí, ay, qué barbaridad. ¿Cómo esta gente está? Se ha perdido del propósito del Evangelio. Yo le digo que estuviera Dante Gebel aquí, nadie estuviera durmiendo. ¡Ay! ¡Amén! ¡Dirían amén! Se levantaron, pero bien.
Ah. Pero oye, mi hermano, este es mira, el mismísimo caso. Gente perdiendo el tiempo en las emisoras. Y todavía hay gente que les manda ofrendas ahí. Y financia eso. Usted puede botar su dinero como quiera, ¿verdad? Pero eso no es de Dios, eso no es evangelio, hermano. ¿De qué sirve que le digan, sí, mira, el Señor Jesús le va a prosperar, el Señor le va a sanar? Y para eso viene el Señor, pero para prosperar, para sanar, para bendecir, todo lo que usted le pida. El Señor dijo, yo vine a buscar y a sanar. Punto. Lo que se había perdido. Yo vine para que tengan vida, no para que tengan comida. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque es lo que necesitan, si ustedes están muertos. Amén, ¿no? Digo, Señor, mire, les digo que me da lástima que ustedes me busquen por las razones equivocadas, porque no es porque han entendido el milagro, sino porque comieron el pan y se llenaron. Esa gran panza de bolo que tienen. Y de bolas. ¿Y qué les dice el Señor? Mire, por favor, ¿está leyendo conmigo o solo está resistiendo la tormenta? El Señor es el que está hablando, hermano. Yo a mí no me miren mal. Después me quiere agarrar a pedra, que después ahorita no. Versículo 27. Trabajen. Trabajen no por la comida que perece. No se preocupen tanto por la hartazón. No se preocupen tanto por si tienen o necesitan o no necesitan. Frijoles, maíz, arroz, lo que usted quiera. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice el Señor. La cual solo yo, el Cristo, les puedo dar. Porque yo soy a quien el Padre ungió como el Cristo, para resolver esa verdadera necesidad espiritual y eterna que ustedes tienen de mi palabra, de la comida que les va a dar vida. Amén. Y mire, versículo 28. Y le dijeron, y entonces, me imagino que achicaron, ¿verdad? Por lo menos vergüenza tuvieron. Hoy la gente aquí ni vergüenza tiene en estos tiempos. Vaya, hermano, necesitamos micrófonos nuevos para todos los que quieran contribuir, ¿va? Y le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Va, por lo menos, mire, hermano, el que no entiende, todo aquel creyente cristiano evangélico que me estoy viendo que haya aguantado hasta ahorita y se pregunta, bueno, y entonces, pues, ¿y qué le voy a pedir al Señor? ¿Y cómo es la cosa aquí? Pues no se trata de pedir, no se trata de pedir. Se trata de poner en práctica la obra de Dios, lo que Dios quiere. ¿Y cómo dice? ¿Cómo hacemos eso? Y el Señor les dice en el versículo 29 lo que ellos debieron entender. Y por lo que Él allá dice que tuvo compasión de las multitudes, porque eran como ovejas sin pastor. Les dice, esta es la obra de Dios. Lo que ustedes tienen que hacer es creer en mí. Que crean en el Cristo. Que crean que yo soy el Cristo. Ese es el propósito, hermano. Ese es el propósito de Dios para las multitudes. No es darle garabato, no es estarle prometiendo falsas expectativas de bendición, de prosperidad, de lo que usted quiera. No. Dante Gebel hubiera hecho un negocio ahí redondo con esos 25,000. Y todo el montón de falsos como Maldonado y todos esos otros montones de falsos apóstoles y profetas. No, si les gustan las multitudes, porque lo que quieren es sacar dinero, hermano. Hace poco el señor Maldonado llegó a España, $100 costaba para ir a oír las payasadas que habla. Las barrabasadas y todo lo que no es evangelio que esa gente habla. Pero miles de personas fueron a dar $100. Aquí no le cobramos, hermano.
Aquí el Señor no le está cobrando. Aquí usted le da al Señor voluntariamente, según el Señor lo prospera. Eso es lo que dice la Escritura. Si usted no lo hace, ya es su problema. Pero allá no, allá es exigido. Dice el Señor Joel, hoy está cobrando creo que entre 50 y 100 dólares por asistir a sus conferencias. Para ir a oír un payaso, imagínense, pero la gente los paga. ¿Ah? ¿Por qué? Porque allá le van a decir de que el Señor está para cumplirle todos sus sueños, para cumplirle todos sus deseos, todas sus necesidades, todas sus emergencias. El Señor Jesús no es ningún genio de la lámpara, hermano. No está para cumplir los deseos ni los sueños de nadie. Él es Dios, Él es soberano, Él es Señor. Él hace su voluntad y cumple su voluntad, no la suya. Y por eso que a sus discípulos nos enseñó a orar porque sea hecha su voluntad, no la nuestra. Cuando la gente antepone sus necesidades a la voluntad de Dios, se equivocó de Dios. Le está pidiendo al diablo, porque el diablo sí le va a decir, pedime todo lo que quieras, pero tu almita me pertenece. Me vas a adorar y olvídate del cielo, papito. Al Señor Jesús le dijo, todos estos reinos y toda su fausto, toda su riqueza, toda su gloria me han sido dadas. Yo te los voy a dar si me adoras. Todo el que está buscando riquezas en este mundo está postrado a los pies del diablo. Porque él es el que maneja el sistema del mundo, del dinero y todas esas cosas por las que la gente se muere, hermano. Aquí en estos tiempos todo es dinero, ¿no se ha fijado usted? ¿Y yo qué voy a ganar? ¿Y cuánto me va a quedar? ¿Y cuánto va a costar eso? ¿Verdad que todo es pista? Y yo no digo que reneguemos del dinero y que no trabajemos, no me entienda mal. Pero lo que le estoy diciendo es que lo que motiva a las personas fundamentalmente es el dinero. Y muchos de los que se dicen creyentes en Cristo, lo que buscan fundamentalmente es el dinero, no al Señor. Y el Señor les dijo, miren, dejen de estarse preocupando por las cosas que perecen, por la comida, por el vestido, por el techo. Ustedes, dice el Señor, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual solo yo les puedo dar. Regresemos allá a Mateíto, por favor, porque ya los veo un poco serios aquí. Entonces, cuando el Señor, mire esto, aquí el Señor hay enseñanzas profundas en esta escritura. Entonces dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Ya les dije que eso está, creo que en Lucas. Ahora, y dice, y sanó, mire esto, mire la misericordia del Señor. Sanó a los que de ellos estaban enfermos, no porque la compasión fuera que estaban enfermos, sino para que viendo las obras de Dios creyeran en Él. ¿Quién sana así de la nada, hermano? Solo Dios. Y si esa gente recibiendo las sanidades no creyeron en el Cristo, ¿cree usted que la gente ahora, por recibir un milagro de sanidad, va a creer más en el Señor Jesús? Es mentira, hermano. Esa falsa idea de los pobres pastores que creen todavía de que promoviendo milagros y que recibiendo milagros la gente va a creer más en Dios, le han creído la mentira más grande al diablo, ¿no? Los milagros no hacen creer a nadie, hermano. Bueno, a algunos quizás, los que entienden el propósito. Los hijos de Dios, que ya somos hijos de Dios, si el Señor hace un milagro, pues aferramos, acrecentamos nuestra fe, afirmamos nuestra fe. ¿Está conmigo? Pero al que no cree, Dios le puede hacer el milagro más grande, usted le puede administrar hasta un resucitado, pero después de que se resucitó el muerto, se van al mundo otra vez. No es garantía, hermano. ¿Se entiende esto?
Entonces dice que sanó a los que ellos estaban enfermos. Amén. ¿Para qué? Para que creyeran en Él. Después les dice, ustedes me están siguiendo por las razones equivocadas. Ustedes no vieron las señales. ¿Cuáles señales? Él sanó. Después les dio de comer. Sanó a los que estaban enfermos de ese montón de gente, hermano. Y yo les aseguro que en aquel tiempo que no habían doctores, había un montón de enfermos más que ahora, hermano. O igual que ahora. Porque hoy no es por falta de doctores, sino por brutos que nos enfermamos. Por insensatos, hermano. Porque nos hartamos cualquier cosa. En vez de comer sano, ay, me voy a hacer una marucha. Ay, Dios mío, comiendo plástico. Perdonen los que comen maruchan, ¿verdad? Pero en vez de comer frijolitos, salcochaditos, ¿verdad? Con cremita, quesito, aguacatillo, un pedazo de pollo lleno de aceite de hartan. Ay, no, la verdura no me gusta. La perica está conmigo, hermano. Y después allá anda, se me han subido los triglicéridos y los no sé qué, ¿verdad? Los parásitos. Si hay un montón de enfermos, ay, es que fíjate que yo me acaban de detectar diabetes. ¿Y de dónde sale la diabetes usted? Si esa esa no cae del cielo, esa se produce adentro por sus malas costumbres de hartarse el montón de azúcar. Amén, hermano. Ay, pero aquí no hay diabéticos, ¿verdad? En nombre del Señor que no. Pero usted va a ver un montón de gente ahí, en esas emisoras que le digo que dicen cristianas. La hermana pide sanidad por diabetes. El hermano por diabetes. Por el montón de diabéticos, hermano. Bueno, en aquel tiempo no habían doctores. Ahora, aunque hay, la gente se enferma porque tiene ganas y por mensa. Ahora, pero dice que sanó a muchos de ellos. Ahora, mire cuando los discípulos no entendemos el propósito de Dios. Hay un montón de discípulos, entre comillas, que ahorita, teniendo el Evangelio, todavía piensan que hay que promover los milagros. ¿Se entiende? Porque estos, miren, viendo, estamos hablando de los discípulos, ¿verdad? Estamos en Mateo 14, versículo 14. Viendo que el Señor estaba sanando, estaba más preocupado porque la gente no se había hartado, mire. ¿Se entiende esto, hermano? Mira, aquí hay una lección preciosa de que debemos entender como iglesia. ¿Sí? Miren, nosotros no estamos para preocuparnos fundamentalmente, no digo que no nos preocupemos por las necesidades de las personas, ¿verdad? Necesidades físicas, pero no ese es el propósito de la iglesia. Para eso existen ONGs que ayudan a las personas, ¿verdad? Fundaciones de ayuda, si usted quiere. Pero el propósito de la iglesia no es ser una ONG de ayuda, hermano. No es andar repartiendo pan con café o con chocolate o con leche o con lo que usted quiera. O comida. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de los discípulos del Señor es, óigame, proveer el pan de Dios. Suministrar al Cristo. Predicar al Cristo, darles el pan de vida a las personas. Porque mire, versículo 15, cuando anochecía, el Señor ocupaba ahí, porque eran colas de enfermos, ¿verdad? Sí, porque dice que sanó, mire esto, a los que estaban enfermos entre todos esos 25,000, que ya le dije que es poquito, el cálculo. ¿Está conmigo, hermano? Era cola de gente. Pero como mire, como cuando las cosas son fáciles, la gente no las valora, hermano. El Señor sanando, pasaba, me imagino que el Señor se sano y, ¡ay, qué verdad! A fregarse iban. Pero miles, de entre esos 25,000. Entonces, y aquellos más preocupados porque nos habían hartado usted. Dice, cuando anochecía se acercaron sus discípulos a él y le dijeron, el lugar es desierto, Señor, y la hora ya tardecito, mira, ya pica la tripa, dice la gente. Porque miren, nosotros si para algo somos buenos para hartarnos. Si a cualquier reunión, ¿y qué van a dar de comer?
Como si nos reunimos para hartarnos o solo para comer. Y cualquier cosa que organicen, hay que pensar qué les vamos a dar a los hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué no venimos bien comidos ya? Pues? No estamos diciendo, no estamos molestando. Ahora, mire lo que le dije. Señor, ya despacha a la gente porque mira, que vayan a comprar comida porque la pobre gente puede morir de no comer. Vaya, mire usted, solo habían aguantado hambre, me imagino que desde la mañana hasta la tarde. Amén. Nadie muere por eso. ¿Y qué les dice el Señor? Versículo 16. ¿Y por qué quieren que se vaya la gente? Que ya les dieron de comer a ustedes. Fíjese que el Señor aquí nos estaba diciendo, no les estaba hablando de la comida física. Porque él sabía que era un montón eran 12 gatos pelados, hermano, no tenían dinero, pues. Si era gente sencilla, ¿cómo les iba a pedir que le dieran de comer? Eran 25,000. Si cuando le dijo Felipe, ahí en una de las citas le dice, ¿y qué hay? ¿Con cuánto le puede dar de comer? Denle ustedes, ¿y cuánto se necesitará? Dice el Señor. Ay, Señor, aquí unos 200 denarios para darle comer a toda esta gente, $200,000. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, pero no era eso. El Señor les dice, es que no tienen necesidad de irse. No dejen ir a la gente sin darles el evangelio. Lo que la gente necesita no es comida física. Ustedes están preocupados porque la gente no ha comido, pero ya se preocuparon porque reciban el evangelio. Porque oigan la enseñanza del evangelio que yo les tengo que dar, porque todavía no me voy. Todavía falta el Señor. Ya lo sané, pero ya viene el evangelio, ya viene la predicación. Ya viene el testimonio de Dios. Ya viene el verdadero pan. Óigame, la gente allí tenía al pan de vida, al pan de Dios en persona, la palabra viva de Dios. Pero los discípulos pensando en la comida. Por eso le digo, sí que no tiene necesidad. Ustedes, mire señora, ahorita, usted y a mí, como discípulos nos está diciendo, ustedes tienen que darle de comer a la gente, hombre. Dejen de huir a las multitudes. Y dejan de andar creyendo que pueden mantener a la gente o retener o que las multitudes lo busquen porque les den comida. O porque les satisfagan una necesidad personal. Porque les den lentes, porque les den zapatos, ropa. ¿Sabe usted que Dante Gebel tiene una subsección ahí en esa organización que él tiene, donde le anda cambiando los muebles a la gente? Anda regalando, ¿qué? Baterías de cocina. Claro. ¿Y cómo no lo van a seguir un montón de gente? Porque como no les predica el evangelio, tiene que darles cosas. Pero el Señor no quiere que usted y yo, como su iglesia, le andemos resolviendo, porque no vamos a poder, hermano. Por más que usted le dé comida a la gente, piense que por eso van a buscar más al Señor. Y usted lo va a retener. No, hermano. Hoy le dio arroz, mañana va a querer más. Cuando le acabe de venir, porque usted le dé más, pero no va a buscar al Señor. Claro, si podemos ayudar, no estamos diciendo que no ayudemos, pero la prioridad tiene que ser el evangelio. El Señor nos ha mandado a darles de comer el pan de vida. Y luego ahí el Señor multiplica. Pero mire esto. Dice, veamos, terminemos de leer ahí. Le dicen al Señor, mire, aquí solo hay 5 panes y 2 peces, Señor. Tráigamelo pues, échenlo aquí, ¿verdad? Y dice, y mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, primero los panes, y los discípulos a la multitud. ¿Y qué dice? Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas.
¿Por qué? Y fíjese que esos pedazos, usted piensa que llevan pecados mezclados ahí, ¿verdad? Fíjese que no, solo era el pan. Mire esto, miren Juan 6:13 lo que dice. Yo le aclaro esto, ¿sabe por qué? Porque hay unos que dicen que pedazos de todo iban ahí. No, era solo el pan. Ya le voy a explicar por qué era solo el pan. 6:13 de Juan, miren. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron. ¿Verdad que no eran pedazos de pescado? ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Ese pan que Él multiplicó era un símbolo de la palabra. Amén. Del Evangelio. Y óigame, la palabra de Dios siempre abunda y siempre hay más. Y además esa palabra no debe ser desperdiciada. ¿Se entiende esto? Entonces, siempre va a haber para compartir el pan de Dios para los que lo necesiten. ¿Y qué sentido tenía recoger esos pedazos de pan? Sino que había siempre gente que iba a necesitar comerlos. Y sobraron 12, ¿sí? ¿Va que tiene algún sentidito que fueran 12? Para que los discípulos entendieran, hombre. Es para que usted y yo entendamos que usted y yo debemos ser esas cestas llenas de pan para dar. Llenas del Evangelio. No llenas de cosas para regalar. Dejemos de pensar en eso, hermanos. En el nombre del Señor. Por eso es que el Señor, vamos ahí en Juan, estamos en Juan 6, ¿verdad? En el versículo 32 les dice así, miren. De cierto digo, Moisés no les dio el maná, no les dio el pan del cielo. Mi Padre les ha dado el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Amén. Porque el pan de Dios es el Cristo. Es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Se da cuenta que, ¿por qué necesitamos recibir la palabra, hermano? ¿Por qué usted y yo no debemos pensar que con venir el domingo es suficiente? Y que con saber que Jesús es el Cristo ya tuvo todo. ¿Por qué necesitamos ser alimentados, ser instruidos en la palabra? ¿Ah? Porque es lo que nos da vida, hermano. Si no, nos morimos. De nada sirve que usted tenga comida abundante en la casa, que tenga ropa, que tenga zapatos, que hay. Bueno, las hermanas tienen complejo de 100 pies, ¿verdad? Porque no les bastan 2 pares de zapatos y uno que tienen como 40. Y lo peor que son los mismos 12 ponen. Pero bien, ahora, miren, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Estaban pensando todavía en la comida, pero dice el Señor, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El agua es, la palabra de Dios, la palabra de Cristo es alimento, pero la palabra de Cristo también es agua que nos sacia. Solo eso nos puede llenar, hermano. Si eso no llena el corazón del hombre, llénele de arroz, llénele de carne, llénele de todo lo que usted quiera y no va a saciar a nadie. ¿Se entiende esto? El que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero mire lo que dice el Señor. Pero les he dicho que aunque me han visto, no creen. Óigame, el Cristo está revelado en la Escritura. Pero la gente no está creyendo en el Cristo de la Biblia. No está creyendo en ese Jesús que es el Cristo. No está creyendo en el Cristo como el pan de Dios, el verdadero pan de vida. No han creído en Cristo correctamente. Y mientras las personas no crean y solo se preocupen por los milagros, siguen extraviados como ovejas sin pastor.
y van camino a la perdición. Pero para eso estamos usted y yo, que tenemos el pan para darles. Amén, amados. Que el Señor nos ayude. Pónganse en pie conmigo y oramos. Señor y Padre que estás en los cielos, bendito tu nombre, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Precioso Espíritu Santo, gracias por hablarnos y por enseñarnos, Dios, el propósito de tu palabra y el propósito de la fe del Cristo, Señor. El propósito de los milagros que están descritos en la Escritura. No es para que nos aferremos y para que pidamos milagros, sino para que creamos y afirmemos nuestra fe en ti como el Cristo. Para que creamos de todo corazón en ti. Señor, ayúdanos, por favor, a entender esto y a vivirlo. A entender la necesidad absoluta que tenemos, Señor, de tu palabra, de ser alimentados por ti, por tu palabra, y de beber de ti, Señor, para tener vida en nosotros y para poder compartir a los que necesitan esa vida. Por favor, Señor, ayúdanos a ser diligentes y a ser entendidos en cuanto a tu voluntad. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén.